Entonces, estas personas que están a nuestro alrededor, amargándonos la existencia, resulta que lo que encontramos cuando se hacen las regresiones es que la mayor parte de las veces son nuestros mejores amigos espirituales y básicamente lo que hicieron fue ofrecerse, ayudarnos. Otras veces nos encontramos con que este espíritu que está allí viene en un proceso de agresividad o en un proceso de odio, en un proceso difícil con nosotros, con nuestra alma, desde hace muchísimo tiempo. Y entonces nuestro guía espiritual nos lo ha ido acercando cada vez más, de modo que cada vez sea más fácil amar a esta persona. Entonces, la primera vez, supongamos que tuvimos un problema, un pleito, porque teníamos una tierra y él tenía la tierra al lado. Y entonces supongamos que él corría el lindero, que corría la cerca, y se me robaba un pedazo de mi tierra. Como estamos tan acostumbrados a que lo que tenemos aquí es mío y que yo lo controlo, entonces claro, yo me enfurecía y tuvimos unas discusiones, en fin, y en alguno de esos momentos supongamos que uno de los dos mató al otro. Entonces allí se genera una enemistad. Y una enemistad que aunque la personalidad no recuerda, el espíritu sabe que está allí pendiente y la trae de encarnación en encarnación. Entonces, como nuestro guía espiritual está tratando de ayudarnos a sanar, y de pronto el término tratando no es correcto, como nos está sanando, entonces nos va colocando esta persona en la siguiente encarnación, en la siguiente encarnación, en la siguiente, de modo que cada vez tengamos más oportunidad de perdonarle. Supongamos que en la siguiente encarnación esta persona ya no llegó como mi vecino, ya llegó como mi tío. Ya es una persona que es más fácil amar. A lo mejor aquí como tío, entonces cuando llega el momento de entrar a la universidad y yo no tengo que pagar la universidad, entonces se me ofrece y me empieza a ayudar durante 3 años, durante 5 años, después a mí me queda una deuda de gratitud y aunque lo veo, se me revuelca el estómago, digo, wow, tengo una deuda de gratitud con él y a lo mejor logramos sanar esta diferencia que había allí. Pero supongamos que no lo logramos sanar, que a partir de esa cosa que sentíamos, a pesar de lo que quiera que sea que la vida nos dio de oportunidad para sanar, nosotros terminamos otra vez agarrados en una tremenda pelea. Y en vez de mejorar la situación, supongamos que se agrava. Nuestro guía espiritual, junto con nosotros, de nuevo en esa reunión, vuelve y planea cómo ha de ser la siguiente vida, cuál ha de ser el meollo del asunto de la siguiente vida, y entonces ya no nos lo pone como tío, nos lo pone como hermano. De nuevo se siente lo mismo. Es decir, podrá ser más hermano que hasta ahí, pero lo vemos y se nos revuelca algo por dentro. ¿Qué hay que hacer? Si ya sabemos qué es lo que está pasando, hay que solucionarlo. El problema es que la educación que se nos da la mayor parte de las veces, para empezar, saca de contexto la reencarnación. Deja entonces sin explicación un montón de las cosas que nos suceden en la vida y entonces andamos convencidos de que esta es la primera oportunidad en la que estamos aquí y que los que están en nuestra vida son un accidente. Que además podemos hacerles casi que lo que nos dé la gana, tratarlos como se nos dé la gana y que no pasa nada. Y en realidad, si esta fuera la única vida, lo más probable es que las cosas fuesen así. Resulta que no sanamos la situación con nuestro hermano. En la siguiente oportunidad, el guía espiritual nos lo pone aún más cerca. Ahora a lo mejor esta persona se convierte en nuestro padre o en nuestro hijo. Y aquí entramos en un punto interesante. Muchísimos de los padres tienen dificultades enormes para amar a ese hijo, pero frente a la sociedad dicen, a mi hijo lo amo, lo adoro, aunque ellos por dentro se les revuelca el estómago cuando el niño dice esto o hace aquello, o en otras palabras, todo lo que el niño hace está mal, sea lo que sea. Maltratan al niño y cuando se dan cuenta que lo maltrataron ya era tarde, dicen, no lo vuelvo a maltratar, voy a poner cuidado la próxima vez, voy a ser más amoroso. Y listo, contento, sí. No voy a maltratar más a Pedrito.
Al otro día, cuando menos pensamos, digo, ah, ya lo maltraté. Otra vez lo maltraté. Es algo que está allá adentro, que está como programado, podría decirse. Y efectivamente está programado. ¿Qué pasa entonces con esto? Que si no lo solucionamos, se va agravando, se va volviendo cada vez más difícil. Normalmente, la oportunidad de ser padre e hijo soluciona los problemas. Pero, ¿cuál era la pregunta inicial para todo esto? Es ¿de dónde viene toda esta guía que nosotros estamos recibiendo en nuestra vida, que es demasiado obvia, aunque nosotros pretendamos ignorarla, aunque hagamos la vista gorda y digamos, yo no veo guía, ¿cuál guía? La realidad es que si observamos un poquitico, ahí vemos la guía, pendiente de nuestra vida y llevándonos pasito a paso. Entonces, es nuestro guía espiritual. Es un ser maravilloso, vive en el mundo espiritual, pero está pendiente de nosotros en todo momento. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con el tema de las crisis? Resulta que en la medida en la que nosotros nos sentimos viviendo una vida aislada, en una eternidad, una vida aislada, una única posibilidad, entonces nos encontramos con una tabla de valores tan extremadamente desenfocada de lo que realmente somos nosotros, que el resultado es que el ser humano se pasa la vida entera prácticamente luchando por satisfacer lo que él cree que son las necesidades de su ser, pero que en realidad no son más que las necesidades o deseos y caprichos de la personalidad, que no es el ser. Para efectos de claridad, voy a explicar de qué estoy hablando cuando hablo de personalidad. La personalidad es el cuerpo, en primera instancia, la mente y un alma. Eso básicamente es la personalidad. Es decir, un componente físico, un componente mental y un componente en cierta forma espiritual. Y digo en cierta forma porque no estoy hablando de ese espíritu original que creó Dios, puro y perfecto tal como Él, a su imagen y semejanza, sino que estoy hablando de eso que entra en un cuerpo físico y lo habita. Ese algo que entra en un cuerpo físico y lo habita, aunque a nosotros nos puede parecer que es el espíritu original, creado inicialmente por Dios, en realidad es lo que podríamos llamar un subproducto. Y si no fuese así, entonces ¿por qué es tan difícil el amor? Porque si cualquiera que haya tenido un poquitico de oportunidad y que le haya dedicado un poquito de tiempo a analizar la espiritualidad desde cualquier religión o desde cualquier corriente filosófica, o independiente de todas ellas y a través del trabajo de su propio ser, siempre necesariamente llega a la misma conclusión. El trabajo es el amor. Pero sin embargo, ¿qué trabajo que nos cuesta? ¿Por qué? Porque el que está viviendo en este momento no es realmente el espíritu, es un subproducto de él. Es como si el espíritu lanzara un apéndice de él dentro de este cuerpo y lo tratase de manejar a control remoto. Y eso es lo que somos nosotros, como estamos acostumbrados a vernos a nosotros mismos. En otras palabras, no nos conocemos a nosotros mismos, no sabemos lo que somos realmente. Somos mucho más que esa personalidad que estamos acostumbrados a creer que somos nosotros. Pero como estamos pensando que somos una persona, no el Hijo de Dios, no el espíritu perfecto que Dios creó, sino estamos acostumbrados a vernos a nosotros mismos como persona, entonces nos vemos como individuo. Y entonces pensamos que entre más consigamos para el individuo, mejor estamos. El resultado es que dedicamos nuestra vida, en un gran porcentaje de la humanidad, dedicamos nuestra vida básicamente a trabajar para comer, a comer para vivir y a vivir para trabajar. Y ahí vuelve y empieza el triángulo. Y básicamente eso es lo que hacemos todos los días. Y consideramos importante solamente algo que encaje dentro de una de estas tres categorías. Si viene un elemento extra, como por ejemplo mi desarrollo espiritual, nosotros puede que reconozcamos frente a los demás que es muy importante para mí,
pero en realidad nunca le presto atención. En realidad para mí lo que sí es muy importante es concentrarme en estos tres elementos y mantenerme todo el tiempo ocupado y enfocado en que esos tres elementos funcionen bien.